yo posiblemente antes tuve dolor, pero actualmente está sintomático, está en un estado crónico, por la infección. ¿Qué vemos en la infección? El pólipo. Estamos viendo el pólipo, entonces ahí, a veces viendo el pólipo uno dice, bueno, esto es una pulpitis crónica porque es algo tan característico, que es algo tan obvio, que puedes llegar más rápido al diagnóstico. Y la radiografía. ¿Qué nos muestra la radiografía en una pulpitis crónica hiperplástica? A ver, pensemos. ¿Cómo se ve en un diente con pulpitis crónica hiperplástica a través de una radiografía? ¿Qué observamos? A ver, ¿qué observamos? Ya lo vieron anteriormente. A ver, ¿qué vieron ustedes en la radiografía, en la diapositiva pasada? ¿Qué vieron? ¿Vieron una qué? Una gran cavidad cariosa, profunda, con posible comunicación carie-cámara. Es lo único que veo en una pulpitis crónica hiperplástica. ¿Veré el pólipo? No se puede ver el pólipo porque el pólipo es un tejido blando que no ofrece radiopacidad para ser observado. Entonces, lo único que yo voy a ver en la radiografía en una pulpitis crónica hiperplástica es la gran cavidad cariosa y profunda, nada más, porque el resto de los tejidos, en este caso el tejido de sostén, tiene que estar todavía normal. No tiene que haber engrosamiento del espacio periodontal, porque si hay un engrosamiento posiblemente no sea una pulpitis crónica hiperplástica. No. Ahora, el diagnóstico diferencial, no sé si ustedes han visto que cuando hay una cavidad callosa en un diente, tiende la encía a invaginarse o a meterse dentro de esa cavidad. Eso se conoce como hiperplasia gingival. Entonces, el diagnóstico diferencial entre la pulpitis hiperplástica, tú lo haces con la hiperplasia gingival porque también se ve como una especie de pólipo. Lo que pasa es que tú sí puedes distinguir cuál es cuál. ¿De qué forma? Porque si tú metes una cucharilla debajo de esta hiperplasia gingival, ¿qué va a pasar? Se va a levantar. Y eso va a mostrar que este pólipo viene ¿de dónde? De la encía. En cambio, si yo meto la cucharilla dentro de esa cavidad, me ofrece resistencia y no se va a levantar el pólipo porque proviene de la pulpa. Entonces, yo podría, esa es una forma, digamos así, de poder yo saber del pólipo si es una hiperplasia gingival o es un pólipo pulpar. A través de la cucharilla, si es que se levanta el pólipo, me doy cuenta que viene de la encía, pero que si el pólipo no ofrece resistencia, no sale, no se levanta, estamos enfrente, mejor dicho, una pulpitis crónica hiperplástica. ¿Ok? Cuando diga ustedes ven un pólipo, esa es una pulpitis crónica hiperplástica. ¿Ok? También hay otro tipo de pulpitis, que es la pulpitis crónica ulcerosa. Aquí no tenemos foto de la ulcerosa, pero yo les voy a decir más o menos cómo se ve. Así es cavidad abierta y sobre la superficie de esa cavidad se ve como una úlcera, como una llaga blanquecina con restos de alimentos, ¿no? Eso se conoce como pulpitis crónica ulcerosa y el diagnóstico diferencial se la hace con la necrosis parcial, porque posiblemente yo meta la cucharilla en esa pulpitis crónica ulcerosa y no va a haber dolor. Entonces, como no hay dolor, yo me puedo confundir con una necrosis pulpar o muerte pulpar. Entonces, para quedar claro, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué patología puedo confundirme en una pulpitis crónica hiperplástica con una hiperplasia gingival? En cambio, en la pulpitis aguda, crónica ulcerosa me puedo confundir con una necrosis pulpar. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial entre la una y la otra. Como ya estamos hablando de pulpitis, ya es un estado irreversible, el tratamiento es una biopulpectomía, ese es el nombre del tratamiento. El diagnóstico sería pulpitis crónica hiperplástica o pulpitis crónica ulcerosa. Eso tiene que estar bien claro. Ustedes tienen que saber qué es el diagnóstico, qué es el nombre de la patología y cuál es el tratamiento. En este caso sería una biopulpectomía, pero dice, en dientes con foramen cerrado. O sea que ya está el foramen totalmente cerrado, ya no está abierto. Entonces, si está cerrado, hago la biopulpectomía. Pregunto yo creo que ya lo mencioné anteriormente. El diente erupciona a determinada edad. ¿Y cuándo es la calcificación? 3 años después. O sea, que si al niño, imaginemos, al niño erupciona el molar a los 6 años, y a los 8 años tomamos una radiografía y tiene este tipo de pulpitis, ¿qué nos damos cuenta? Que todavía el foramen está abierto, porque todavía no se cumplen los 3 años, tiene apenas 2 años, todavía le falta 1 año para cerrar el foramen. Entonces, en ese caso,
cuando yo compruebo radiográficamente que el foramen todavía está abierto, yo no puedo hacer una biopulpectomía. Porque biopulpectomía sería un tratamiento radical donde va a sacar toda la pulpa y si está abierto voy a involucrar o voy a llevarme tejido periodontal porque está abierto, está la puerta abierta. Entonces ahí, en ese caso, cuando yo compruebo básicamente que todavía le falta cerrar el foramen porque no tiene la edad todavía, ¿no? Tiene menos de 9 años, porque estoy viendo radiográficamente que el foramen está abierto, en ese momento yo no puedo pensar en hacer una biopulpectomía, sino una pulpotomía. En otras palabras, yo puedo preguntar, ¿cuándo yo hago una pulpotomía en una pulpitis crónica? Cuando todavía el niño tiene el foramen abierto. Ahí es donde yo no puedo todavía hacer una biopulpectomía. Porque hoy repito, la biopulpectomía es un tratamiento radical, tengo que sacar todo y no puedo sacar todo en un diente que todavía el foramen está abierto. Entonces, para entender mejor esto de la pulpotomía, lo voy a definir. ¿Qué es la pulpotomía? Es el tratamiento, es la remoción o la extirpación de la pulpa coronaria o cameral, solamente la pulpa que está en cámara, y mantenemos la pulpa radicular, y sobre esa pulpa radicular que va a quedar dentro de los conductos colocamos un medicamento que generalmente es el hidróxido de calcio. ¿Y para qué colocamos el hidróxido de calcio sobre esa pulpa radicular, por esa pulpa que queda? Para estimular esa pulpa a que forme dentina y luego cierre ese foramen que todavía está abierto. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya compruebo después de un año que ha pasado, que hice la pulpotomía, porque le faltaba un año para que cierre el foramen, tomo otra radiografía de control y yo veo que ya el foramen ya está cerrado, en ese momento saco todo, saco la pulpa radicular y hago el tratamiento radical. Porque la pulpotomía es un tratamiento de espera, es decir, un tratamiento que yo lo realizo hasta que el foramen se cierre. ¿Está claro? Dígame. Sí, dígame. Si ya usted hace la pulpotomía y el paciente no regresa por la... Ya, es que usted tiene que hablar con la mamá, no con el niño. La mamá es la que entiende de eso, no el niño. Usted tiene que decirle que usted le va a hacer la pulpotomía, un tratamiento, porque todavía el foramen está abierto y no le puede hacer la biopulpectomía. Y eso requiere que el niño tiene que venir cada 2 meses posiblemente a control para tomar las radiografías y ver y comprobar radiográficamente si el foramen se está cerrando. En el momento que se cierre, usted tiene que decirle a la madre, tiene que venir. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando ahí un medicamento. Y ese medicamento, que es el hidróxido de calcio, si yo no lo remuevo a tiempo, y por ejemplo la madre dice, bueno, ella misma no le duele, ya no voy a ir, porque puede también tener esa idea. Ya no voy, ¿qué puede pasar? Esa es otra pregunta. Bueno, ¿y qué puede pasar si yo no saco el hidróxido de calcio y lo dejo ahí por años? Porque ya la mamá dijo, ya no le duele, ¿y para qué la va a llevar? ¿Qué pasa? Que eso estimula a que se vaya formando dentina y se cierre la entrada de los conductos. Entonces, en algún momento dado que ese diente requiera ese molar, hacer una endodoncia va a ser muy difícil localizar y encontrar esas entradas porque ha actuado todo ese tiempo el hidróxido de calcio. Por eso se dice que la pulpotomía es un tratamiento de espera. Hasta que se cumpla lo que yo quiero, mi objetivo, que cierre el foramen, y ahí se hago la biopulpectomía. Por eso tengo que explicárselo bien a la mamá, para que ella nos colabore, ¿no? Y decir, y darle un poquito de miedo, si le doy un medicamento que tiene que ser retirado, porque si no se lo retira, pues puede hacer un daño, ¿no? Entonces ahí tú le explicas, se pueden cerrar los conductos, se pueden obliterar, viene, entonces para que ella nos colabore, porque estos tipos de pacientes, que todavía el foramen no está cerrado, tiene que ser monitoreada cada 2 o 3 meses, dependiendo. Lógicamente, si le falta más tiempo para cerrar, tendrá que hacer más citas o más visitas de control. Y siempre va a ser tomada una radiografía para poder ir corroborando si realmente el foramen se va a estar cerrando. No sé si está clara esta parte de aquí. Entonces ustedes ya saben lo que es pulpotomía, que yo lo puedo tomar, lo puedo preguntar, ¿no? Para en qué caso lo hago y por qué lo hago. No, ya necesito por qué tengo que hacer la pulpotomía. Y cuando ya cerró, lógicamente hago la biopulpectomía. Dice la pulpotomía cuando está inmaduro. También se dice ápice inmaduro. Se usa el término inmaduro cuando el foramen todavía no está cerrado. Aquí tenemos la pulpitis, la hiperplásica o hiperplástica, lo que quieran los términos es válido, donde ahí se ve, mire, se ve como una carnosidad que sale de la cavidad. Cuando ustedes vean esa imagen, no duden que estén frente a una hiperplásica.
que esto, vuelvo y repito, se ve más en niños y en jóvenes. Es muy raro encontrarlo en pacientes ya adultos, así como ustedes o de mayor edad, sino en niños. ¿Okay? Dice, es una inflamación productiva de la pulpa debido a una exposición cariosa extensa en dientes jóvenes, lo está diciendo, caracterizada por un tejido de granulación recubierto a veces un epitelio, resultante de la irritación. Entonces, generalmente es una pulpitis crónica porque no hay dolor, pero, a veces el niño o el joven puede manifestar cierta molestia o cierto dolor. ¿En qué casos? Cuando come. ¿Por qué? Porque como eso está, el pólipo está descubierto, está expuesto, mejor dicho, al medio oral, y yo me meto algo duro, se me mete algo en la muela, en la cavidad, digamos así, lógicamente hace presión en el pólipo y puede ocasionar un ligero dolor o molestia. Solamente ahí puede manifestar una cierta sintomatología. Aquí está síntomas y signos, es nulo, leve, o es leve cuando hay presión del alimento sobre el pólipo. Mire que este diente, no se ve aquí bien, por esta mancha, mire, son algunos dientes, dos dientes que tienen la pulpitis hiperplásica, ¿ya? Que cuando usted ya trabaja en ortopediatría, que creo que es el octavo, si no me equivoco, que trabaja con niños, no estoy segura, ahí de seguro uno tiene que encontrar con esta pulpitis. Y si está cerrado el foramen, lógicamente tiene que hacer una biopulpectomía, ¿okay? Posible hemorragia en la masticación, lógicamente, porque si hay algo, un alimento que tenga punta, filo, algo duro, que sea duro, lógicamente lo va a ir lesionando el pólipo y puede haber una ligera hemorragia, ¿okay? Entonces, realmente las madres llevan a sus niños porque le hacen abrir la boca y ven esa carnosidad y se asustan. Y dicen, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Y creen que es algo grave, se lo llevan, porque están viendo no es una carnosidad, digo yo porque las madres dicen eso, tiene una carnosidad mismo allá adentro de la muela, pero no es eso, se llama un pólipo pulpar, eso le dicen es las madres, ¿no? Sigamos. Vamos a otras patologías. Bueno, ya hemos hablado de dos patologías, que es la pulpitis aguda serosa, supurada, la crónica ulcerosa y la crónica hiperplásica. Ahora vamos a entrar a ver de la patología pulpar, pero lo que es muerte pulpar. Muerte pulpar. Estamos hablando de una patología llamada necrosis pulpar. Esta patología que estoy hablando con las anteriores, que ya vengo hablando, es la patología según Grossman. Por favor, no se olviden y anótenla. Según Grossman, porque hay otros autores que hacen otro tipo de clasificaciones. Entonces, ¿cómo se considera o cómo se define la necrosis pulpar? Se la define como muerte pulpar sin infección. ¿A qué se refiere sin infección? O sea, de forma aséptica. ¿Qué quiere decir de forma aséptica? Muere la pulpa por una forma aséptica. Sin caries, sin bacterias. O sea, que la etiología, la causa que produce la muerte, no es caries, no es bacteriana, sino traumática, golpe. ¿Ok? Entonces se cayó la bicicleta, le dio un puñete. Eso es considerado causa traumática. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces vienen pacientes que vienen con la corona discrómica. Digo discrómica quiere decir oscurecida. Entonces, y ustedes se dan cuenta que solamente una corona tiene discrómica. Entonces dice, yo vengo porque tengo oscurecida, creo que me la blanquee, dice el paciente, porque no me gusta. ¿No? Entonces tú cuando veas un caso así, donde una corona está discrómica, tú sospechas, ya estás casi segura, que ese paciente en algún momento o años atrás sufrió un trauma. Pero tú tienes que interrogarlo y decirle, ok, usted le pregunta, quiero saber si usted hace años tuvo algún tipo de trauma, de caída, de golpe. Entonces comienza a recordar y dice, bueno, yo sí, me caí en la bicicleta, no tuve una caída. Entonces a esa es la causa que produjo que se oscurezcan las coronas. Acuérdate que el golpe hizo que se rompa el paquete vascular nervioso, al romperse sangre, se metieron en los canalíticos dentinarios y lógicamente manchó, digamos así, oscureció la corona, ¿ok? Entonces, yo hago las pruebas de sensibilidad pulpar en ese diente, como ustedes ven ahí que está oscurecido, que es un solo diente que está oscurecido. ¿Y qué información me va a arrojar las pruebas de sensibilidad? Pregunto yo. Si está vital, ya, pero en este caso la necrosis, ¿cuál va a ser la información? no va a haber dolor. Ninguna, o sea, una respuesta negativa. Negativa porque como está muerto, ningún tejido muerto va a responder. ¿Ok? Entonces va a ser una prueba de sensibilidad negativa. Entonces se la define a la necrosis
como muerte pulpar en forma séptica, donde hay el cese de los procesos metabólicos de la pulpa que conduce a la muerte progresiva de la corona ante el periapis. En multidientes que tienen más de una raíz, puede haber raíces que tienen en una pulpa necrótica y todavía otras que todavía puedan mantener algo de vitalidad. Puede darse el caso, sí. ¿Ya? ¿Cómo lo tomo el diagnóstico? ¿Ya? Porque se ha visto que en una raíz puede ser que ya esté la pulpa necrosada, muerta, y en otra raíz puede ser que todavía haya algo de vitalidad. Ahí yo lo tomaría como una pulpa necrótica. Todo. Un diagnóstico de uno porque uno sabe si hay bacterias que involucraron el otro conducto, entonces ya lo tomaría como una muerte pulpar. Como le habíamos dicho, la patogenia, el traumatismo, golpes, fracturas, accidentes de diversos tipos, por causa química. ¿A qué se refiere por causa química? Cuando nosotros no ponemos una base cavitaria adecuada, sino que, qué sé yo, se nos olvidó poner el nombre y sobre eso ponemos la resina. Entonces a la larga, lógicamente, al no haber un protector pulpar, va a morir la pulpa y se muere de una forma séptica por causa química. Y otra cosa importante, la necrosis se presenta siempre en cavidad cerrada, porque ya hemos dicho que no se origina por caries. Entonces, caries, para que se origine caries tiene que haber cavidad cariosa. En cambio aquí es cavidad cerrada y lo característico de la necrosis es el cambio de color, la discromía que se llama. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago ahí? ¿Qué hago en ese diente que viene oscurecido? ¿Lo podré blanquear? Sí. Si hay muchas posibilidades, si es de origen, si la muerte pulpar es de origen traumático, hay muchas posibilidades de que ese diente pueda recobrar su color normal. Hay muchas posibilidades. Pero el orden sería, primero, realizar la necropulpectomía, que sería el tratamiento, y una vez terminada la necropulpectomía, ahí sí hago el aclaramiento interno. El término actual ya no es blanqueamiento. Antes era recromía. Después vino blanqueamiento. Ahora el término actual es aclaramiento interno. ¿Interno por qué? Porque la sustancia blanqueadora la vamos a colocar en cámara pulpar para que ahí blanquee esa corona que está discrómica. Una vez, pues yo repito que hayamos terminado el tratamiento endodóntico, o sea, ya hayamos obturado ese conducto, ponemos una capita de ionomer a la entrada del conducto, dejamos que se seque y en cámara se deja el agente blanqueador. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el agente blanqueador? Son peróxidos de hidrógeno que te van a blanquear. ¿Okay? Nombres comerciales, el Opalescent Endo, que lo vende en la casa Ultraden, el Opalescent Endo se llama el tubito, que es como un tubo, que es como un gel blanquecino, que se lo coloca a nivel de cámara para blanquear. Y créanme que da muy, pero muy buenos resultados. ¿Okay? Se hace en varias sesiones porque depende, si está muy discrómico, mientras más discrómico está o más oscurecido, más sesiones tengo que hacerlo, más sesiones tendré que poner el medicamento, el agente blanqueador. Pero realmente se ve resultados muy, muy alentadores y realmente se puede recobrar el color del diente. ¿Alguna pregunta aquí? Ahora, la necrosis pulpar, como no hay dolor porque está muerta la pulpa, pues este modo puede decir, bueno, como no me duele, me quedo ahí, porque no me molesta. Pero, si esa necrosis no es tratada a tiempo, no se hace a tiempo la necropulpectomía, puede llegar a pasar de una patología pulpar a una patología periapical, porque se mantiene el agente, que son bacterias que están después dentro del conducto. ¿Okay? Entonces siempre hay que tratar la necrosis a tiempo, ¿no? Y no pasar y no esperar mucho tiempo porque puede degenerar, como dice aquí, en patologías periapicales. O sea que después de un tiempo salga ¿qué cosa? Una lesión periapical. ¿Alguna pregunta hasta aquí en la necrosis? ¿Está claro? Ok. Entonces, necrosis, muerte pulpar en condiciones asépticas porque la causa no es bacteriana. La otra patología es también muerte pulpar. Todavía seguimos en patologías pulpares, pero en este caso muerte pulpar, llamada gangrena. Gangrena, con G, no con C. Porque uno me ponen gangrena, con C de casa, y es con G de gato. Gangrena. ¿Okay? Se la define como muerte pulpar de forma séptica. O sea, el origen de la muerte pulpar es por bacterias, por presencia de
Caries, es lo contrario de la necrosis. ¿Ok? Etiología, lógicamente, tiene que ser caries, tiene que ser bacteriana. Igualmente es asintomático porque la pulpa ya está muerta. ¿Y cómo yo llego al diagnóstico? Porque según las pruebas de sensibilidad tiene que ser arrojar una prueba de sensibilidad negativa. ¿Ya? Ok. A los rayos X, ¿qué veo en la radiografía frente a una gangrena? Solamente presencia de una cavidad cariosa profunda con posible comunicación caries-cámara. ¿Y los tejidos periapicales? Normales. Por favor, quédense claro y anótenlo como tics para cuando ya veamos los casos. En la patología pulpar, sea pulpitis, crónicas, agudas, necrosis, gangrena, lo que hemos hablado, en este tipo de patología pulpar no puede haber lesiones periapicales. El tejido central tiene que estar sano, a excepción de la pulpitis supurada, que hay ensanchamiento del espacio periodontal. Es la única patología pulpar donde se puede observar ensanchamiento del espacio periodontal, pero no puede haber destrucción de hueso. Porque si hay destrucción de hueso, no es ya descarte en las patologías pulpares. Sí, a ver, la pregunta, dígame. Es la única que se puede observar, no destrucción, no lesión, sino engrosamiento del espacio periodontal en la pulpitis aguda supurada. Porque el resto, del resto de las patologías pulpares que hemos hablado, no puede haber engrosamiento y peor, lesión periapical. Porque si hay lesión periapical, ya descarten las patologías pulpares, háganlas a un lado y dedíquense solamente a las patologías periapicales. Ese es un tip. Y ahí, descartando las patologías pulpares, están descartando bastantes patologías. Y se quedan solamente con las patologías periapicales. ¿Estamos claros? Entonces, tratamiento, una necropulpectomía. Y ya lo sabemos que el tratamiento de conducto es un diente con pulpa necrótica. ¿Está claro, por favor, lo que hemos visto? Creo que está fácil, ¿no? La forma de explicar la necrosis y la gangrena, ¿no? Doctora, Dígame. usted nos dijo que en la necrosis pulpar, si no es tratada, se puede formar Degenerar a una lesión, a una patología periapical. patología. Patología periapical. No lesión periapical. Pero si digo patología periapical, quiere decir que también se puede formar en un futuro en una lesión periapical. Y ya no sería necrosis, tomaría otro nombre. Ya no sería necrosis. Porque ustedes saben que la necrosis no tiene lesión periapical, sino que puede generar otra patología y podría ser el acceso oral crónico. Que podría ser el acceso oral crónico, o sea, toma otro nombre porque es una patología periapical, ya deja de ser pulpar porque tiene lesión periapical. Pero ahí sí habría presencia de bacterias. Claro, lógicamente, ustedes cuando ven una lesión periapical, quiere decir que en el conducto hay mucha cantidad de bacterias. Peor si la lesión es grande, quiere decir que hay mucha cantidad en número y en virulencia. ¿Ya? La lesión periapical quiere decir que hay bacterias en el conducto. Entonces, por eso que yo tengo que tratar de limpiar y instrumentar adecuadamente el conducto para, una vez obturado el conducto, tiene que la lesión ir desapareciendo. Porque la causa del problema está ¿dónde? En el conducto. El problema no es la lesión periapical, esa es una consecuencia de lo que ocurre en el conducto. Si tú te analizas bien, que tiene que ir una buena irrigación, una buena limpieza, una medicación intraconducto posiblemente, tiene que, con el tiempo, una vez que esté obturado el conducto, tiene que esa lesión tiene que ir reparando. ¿Qué quiere decir reparando? Que vaya disminuyendo su tamaño y vaya viéndose indicios de reparación o cicatrización. Entonces está claro esa parte. La lesión periapical generalmente se cumple porque ya hay muerte pulpar. Aquí vemos un cuadrito. ¿Alguna pregunta antes de seguir acá? ¿Alguna pregunta que no está claro? O sea, yo, si no dicen nada, asumo que está más que entendido. Que digan. O sea, si se deja mucho tiempo la necrosis sin ser tratada, pueden ingresar bacterias. Claro, o sea, lógicamente el tiempo, no ingresar, sino que la muerte pulpar a la larga hay proliferación bacteriana. La causa es que no es bacteriana. La causa es el trauma. Pero a la larga, cuando hay muerte pulpar, hay proliferación bacteriana. Y si no se trata y se deja por años así la necrosis, puede generar, o puede pasar, mejor dicho, una patología pulpar a una periapical, donde aparezca lesión periapical. Pero ya ahí dejaría de ser una necrosis, si no tomaría otro nombre. Dime. No sé. Eso es, ya, ok, ya. Para que quede claro, sí, está bien que pregunte, porque si no,
Imagínense. Bueno, mira, aquí tenemos, a ver, díganme. Entonces siempre que hay lesión periapical hay muerte pulpar. Tiene que haber muerte pulpar. Si es de origen endodóntico. Porque puede ser que también hay una lesión radiolúcida alrededor del diente y el origen no sea endodóntico, sino de origen no ontogénico. ¿Cómo yo sé? A través de las pruebas de sensibilidad. Porque si yo veo un diente que tiene una lesión periapical y hago las pruebas y responde al dolor, ¿qué me está diciendo? Que la pulpa está viva. Entonces la lesión no es de origen endodóntico, sino de otro origen, no ontogénico. Ahí tendré que investigar qué tipo de patología es. O sea, ese es el diagnóstico. ¿Ya? La importancia de hacer las pruebas de sensibilidad pulpar para confirmar el estado de ¿qué? De la pulpa. Si yo no hago esas pruebas, lógicamente no tendré la certeza y estoy llegando a un mal diagnóstico. O sea, siempre tienen que hacer, si el pete le dice, me duele con las cosas frías, háganle frío. Si me duele con las cosas frías, háganle la prueba a calor. No tienen que siempre, como dicen por ahí, alguien me decía, tienen que reproducir el dolor. Para ir al diagnóstico certero y correcto. Si no haces la prueba, no estás haciendo un diagnóstico certero. ¿Ok? Sigamos. Aquí tenemos la pulpitis aguda. Ustedes ya saben lo que es una pulpitis aguda, inflamación de la pulpa, donde hay sintomatología. La pulpitis aguda es reversible. Habíamos dicho que la reversible puede volver a su condición normal, o sea, puede volver a la normalidad. En cambio, la irreversible no. ¿Ok? La pulpa está normal y siempre cuando se desarrolla una patología, sea reversible o irreversible, como ya hablamos anteriormente, es producto de una agresión. Agresión puede ser una caries, un golpe, un trauma, o sea, todo esto son agresiones. ¿Ok? Ahora, la pulpitis aguda puede pasar a un estado crónico, sí, o de crónico agudo también. También se ve, igual en las lesiones periapicales también se ve lo mismo. Las patologías periapicales, estado agudo, o sea, con dolor pueden pasar crónicas y las crónicas en un momento pueden pasar a un estado agudo. Más adelante vamos a explicar eso, ¿no? Y si la pulpitis aguda o crónica no es tratada a tiempo, lógicamente la pulpa puede llegar a una muerte pulpar. Lógicamente una muerte pulpar, ya como no hay dolor, posiblemente el paciente no vaya a buscar ayuda y sigue el problema y ahí pueda degenerar o desencadenarse a una patología periapical. O sea, de menos a más. Por eso es importante detectar a tiempo cuando todavía las bacterias o las toxinas no llegan al tejido periapical, porque si llegan, lógicamente van a producir una lesión o una patología periapical. ¿Okay? Vamos a ver la clasificación de las patologías periapicales, los nombres. Según Grossman, seguimos la patología según Grossman. Primeramente, la primera patología periapical se la conoce como periodontitis apical aguda. La segunda es acceso alveolar agudo. La tercera se llama acceso alveolar crónico. Cuarto, granuloma. Quinto, quiste radicular. Y en la última patología llamada acceso fémino. No vamos a hablar hoy de todas, es imposible, pero vamos a comenzar a hablar por lo menos de la periodontitis, nada más. Es la primera entidad patología periapical. Como su nombre dice periodontitis, ¿qué significa? ¿O cómo lo entienden? Como una inflamación de quién? Del periodonto. Aguda porque hay dolor. Acuérdense, cuando digan aguda, dolor. Por favor. Aquí vemos. Antes de hablar de la periodontitis, ahí vemos en el conducto, donde sigue la flecha amarilla, en el conducto va a estar la causa del problema, que son las bacterias. Cuando las bacterias están ahí, segregan toxinas, que es el producto de composición de las bacterias. Si esas toxinas pasan el foramen apical, se va a formar una patología periapical. ¿Ok? Entonces, esa patología periapical, ¿cómo se manifiesta? A través de una zona radiolúcida, ¿no? Como esa va a ser la reacción, la consecuencia de lo que está pasando en el conducto donde están ¿quién? Las bacterias. A veces hay personas y profesionales, ¿por qué no decirlo? Profesionales que ven una lesión periapical de ese tamaño, grande, y enseguida dicen, eso hay que hacer cirugía. Hay que hacer una episectomía porque miren que la lesión es tan grande que puede ser un quiste. O sea, ya ellos ya hasta lo diagnostican como quiste por el tamaño de la lesión. ¿Y qué hacen? Levantan colgajo,
hacen una apicectomía, como les dije, cortan el ápice. Apicectomía quiere decir el corte del ápice, los últimos milímetros de la raíz. Cortan el ápice, ponen un material de relleno, de obturación retrógrada, que le llaman, que puede ser el MTA, suturan. ¿Y qué puede pasar después de un tiempo? Pregunto yo, a ver, de lo que ya hice la apicectomía, corté el ápice, porque yo asumí que ese era un quiste porque la lesión era grande. Hice la apicectomía, ¿qué puede pasar después de un tiempo? Puede volver. Exactamente, después de un tiempo la lesión vuelve a salir. ¿Y por qué vuelve a salir? Porque nunca tocaron el conducto. Y yo lo he visto. Yo he visto pacientes que tienen apicectomía, vienen después de un tiempo otra vez con la molestia y le tomas una radiografía y te das cuenta, porque uno se da cuenta radiográficamente cuando le han hecho una apicectomía, porque se ve el corte, se nota. Pero tú te das cuenta, tú le preguntas, ¿usted le hicieron una cirugía? Sí, una cirugía periapical. Y nunca le tocaron el conducto, por eso que otra vez la lesión salió. ¿Por qué? Porque la causa del problema no es la lesión, es las bacterias. Entonces ahí el que no entiende esa parte, como ve la lesión que es grande, cree que ese es el problema. El problema no es la lesión, es lo que hay en el conducto. Si yo limpio bien, irrigo bien, instrumento bien, obturo bien el conducto, esa lesión tiene que ir reparando, tiene que ir cicatrizando con el tiempo. Y la lesión tiene que desaparecer, o sea que la causa está en el conducto, el efecto va a ser la lesión periapical. Yo tengo que irme a la causa, no a la consecuencia y no al efecto. ¿Okay? Porque no va a conseguir nada. Bueno, dentro de las patologías periapicales hay también de dos estados. Estado agudo, estado crónico, igual que las pulpitis. Dentro del estado agudo tenemos la periodontitis apical aguda, el acceso alveolar agudo y el acceso féril. Son patologías periapicales donde hay mucho dolor. En cambio las crónicas son tres también: el acceso alveolar crónico, granuloma y quiste, son porque no hay dolor en el paciente. Por eso no quiere decir que no hay un problema. ¿Ok? No porque no le duele, está bien. Puede ser que haya un problema y hay que tratar de remediar. Entonces, aquí ustedes ven unas flechas amarillas. Bueno, ¿y qué es esa flecha? ¿Por qué? Porque una patología de tipo crónica en algún momento dado puede pasar a un estado agudo. Igual el granuloma puede pasar a un estado agudo. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se da ese caso? ¿Por qué puede pasar una patología crónica donde no hay dolor a una patología periapical aguda donde sí va a haber dolor? A veces no entendemos bien. Aquí involucra mucho el sistema inmunológico del paciente, las defensas del paciente. Como les iba diciendo, aquí involucran mucho las defensas del paciente. Les doy un ejemplo. Aquí, cuando está en un estado crónico, les digo en forma general, cuando está en una patología de tipo crónica, donde no hay dolor, realmente hay un equilibrio entre el número de bacterias, la virulencia y las defensas del huésped. Es decir, cuando hay un proceso